básicamente sobre un trabajo de investigación que ella ha realizado para culminar sus estudios de magíster en economía en la Universidad Complutense en España, y ha salido como sobresaliente dentro de un gran número de estudiantes. Entonces es un orgullo para nosotros, las autoridades de la Universidad Científica, contar con una profesora como la profesora Milagros Quispe, y he aprovechado yo esta gran oportunidad de tenerla en nuestra planta docente para que les dé un poco una descripción de la investigación que ha realizado y para que los inspire a realizar investigaciones similares en economía. He escogido este tema, que es el tema de la pobreza, pero pues ustedes pueden hacer otros trabajos de investigación, como bien acaba de decir el decano, lo pueden enfocar o orientar al tema que ustedes están buscando específicamente, pero la metodología va a ser casi similar. Un ejemplo. Ahora bien, el tema de pobreza, porque como he venido ya impartiendo, por ejemplo, las chicas que están acá de estadística, es un tema que está muy relacionado con muchos temas como lo vamos a ver. El trabajo consiste en estos pasos. 5 pasos. Planteamiento teórico, un planteamiento metodológico, resultados, conclusiones y recomendaciones. En el planteamiento teórico siempre va a ir un concepto, una teoría de acuerdo al enfoque de la investigación que tú quieres hacer. A continuación, una metodología. ¿Cuál va a ser el uso? ¿Cómo vas a enfocar? ¿Cuál es el método que vas a utilizar para ver cuál es el método que tú vas a aplicar para poder decir o definir lo que has puesto? A continuación, una vez que tienes el método, aplicas un modelo econométrico que nosotros hacemos, obtienes unos resultados, las conclusiones y las recomendaciones. No existe un concepto único para definir exactamente cómo abarca o qué es la pobreza. Y si no existe un concepto único, tampoco existe una forma de medir únicamente la pobreza. Pero sin embargo, sí tenemos un consenso en decirlo, por ejemplo, que la pobreza es una situación de privación que obliga a quienes la padecen a llevar una vida fuera de los estándares socialmente establecidos. Es un consenso. Es un consenso, es decir, la mayoría llega a esa opinión. Pero además de eso, también hay otro consenso en el que dicen, bueno, pobreza es aquel peruano, aquella persona que vive con un nivel de bienestar por debajo al bienestar que se acepta socialmente. Eso es un consenso. Pero ese consenso se quiebra, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, ¿cuál es ese nivel de bienestar? No sé, son muchos factores. ¿Cuál? Yo no sé cuál es ese nivel de bienestar. Más aún, no hay consenso en saber cuál debería ser el mínimo de nivel de bienestar para yo decir que ya soy pobre o no soy pobre. ¿Por qué es importante conocer o saber, ¿no?, o definir la pobreza? ¿Por qué? Porque es importante. Aún más sabiendo que no existe un concepto único y por consiguiente no existe una forma de medir la pobreza únicamente, no hay. Entonces, la importancia radica en que conforme tú vas a definir la pobreza, tú vas a medir la pobreza. Entonces, tienes unos resultados de esa medición de la pobreza. Entonces, con esos resultados tú vas a aplicar tus políticas económicas para solucionar ese tema de pobreza. Dentro de esas políticas económicas, lo que hay es las políticas sociales. Dentro de las políticas sociales se encuentran los famosos programas sociales. Entonces, según como tú definas la pobreza, vas a tú medir la pobreza y vas a aplicar esos programas sociales a esa gente que tú catalogas como pobre. Ahora bien, entonces, si tú defines la pobreza de una forma muy restrictiva, muy dura, entonces tú vas a dejar demasiada población que realmente es pobre, no la vas a considerar como pobre y por consiguiente no le va a llegar la ayuda social. En el extremo, si tú colocas o defines la pobreza de una forma muy flexible, muy laxa, entonces va a haber demasiada población considerada como pobre cuando de repente no lo es y va a recibir ayudas del Estado cuando de repente no tiene una carencia urgente. Entonces, ahí, en ese punto radica la importancia de tener un concepto y por consiguiente una forma de definir adecuadamente la pobreza para un país, por ejemplo. ¿No? Entonces, esa es la importancia de saber esta cosa. El enfoque monetario se define pues, ¿no?, o se considera pobre monetario aquel individuo que tiene menos de un determinado ingreso del hogar, ¿no?, que tiene un nivel de gasto per cápita inferior a un gasto, o mejor dicho, es inferior al gasto necesario para adquirir una canasta básica de consumo. Eso es en términos monetarios. En términos multidimensional, pues dice, ¿no?, ese es un aporte importantísimo de Amartya Sen que ya hemos venido leyendo hasta el momento. ¿Qué dice Amartya Sen? Bueno, la pobreza no debe ser visto solamente en términos de un bien, que es en este caso el dinero. No, la pobreza tiene que ser visto de muchos ángulos, de muchas dimensiones.
porque la pobreza no tiene un efecto unidimensional, sino multidimensional, ¿no? Entonces, pues dice eso, ¿no? Debemos de ver la pobreza como una cuestión de personas y sus capacidades y oportunidades en varias dimensiones, en lugar de verlo de una sola dimensión, que en este caso es la necesidades básicas insatisfechas, un tema subjetivo. Por ejemplo, no existe un enfoque para medir la pobreza subjetiva, que es con la que se relaciona en función a cómo yo me siento realmente pobre, ¿no? Bueno, la de los activos es un enfoque muy interesante, moderno, en el que dice, bueno, pobre en activo es aquel pobre en el que o tiene pocos activos, o porque los activos que tiene son de baja rentabilidad, o simplemente no sabe administrar esos activos. Entonces, bajo ese enfoque dice, bueno, los activos, la cantidad, calidad y productividad de los activos que puede tener un individuo determina su potencial de crecimiento. Por consiguiente, determina la reducción de su probabilidad. La entidad del Estado que relaciona, que estudia, que hace el análisis de pobreza, que incide el cálculo, que hace el cálculo de pobreza, es justamente el INEGI. El INEGI calcula o estima la incidencia de pobreza usando un enfoque de pobreza monetaria. Así lo hace. Entonces, todos los reportes que saca el INEGI respecto a la pobreza es un enfoque monetario, es un enfoque de gasto, pobreza por gasto. Aquí sí me gustaría detener un poquito porque pues, no se trata solo de ver que las líneas de pobreza están evolucionando o han aumentado a través del tiempo por el efecto de la inflación, sino porque nosotros tenemos que ver ¿no? cuál es la consecuencia, por qué ha aumentado, por qué, qué pasó desde el 2009 hasta el 2015, pues de 255 a 315 soles, bastante, una evolución bastante de la inflación, sabiendo que la inflación tiene un efecto a nosotros, pues un efecto contractivo, ¿no? Además de disminuir mi salario real, además de hacer eso, pues ¿qué hace, no? Por ejemplo, ya no me permite ahorrar más, porque mi capacidad adquisitiva disminuye, pero además de eso, pues si yo tengo unas deudas, pues me hace más deudor, ¿no? Porque sabemos que si una deuda, la tasa de interés es un bien, es un precio, y en términos de inflación el precio aumenta, entonces me hace más deudor, ¿no? Entonces, todo eso se puede reflejar acá, por ejemplo, cómo estas líneas de pobreza van evolucionando y cómo me va diciendo a mí la inflación va creciendo en el tiempo. Entonces, el INEGI mide la pobreza o la evolución de la pobreza en términos monetarios, y esto es lo que tenemos hasta acá, del 2009 al 2015, que es el periodo de análisis que se está haciendo. Entonces, pues aquí tú ves que efectivamente los niveles de pobreza se han disminuido. Claramente se puede ver acá, ¿no? Desde el 2009 de 33.5 hasta 28 a 21.8, pues la disminución es significativa. Y si tú avanzas un poquito hacia atrás, desde el 2007 hasta el 2015, pues en el 2007 marcaba sobre el 42% la pobreza. A 20% pues hay una disminución de 20 puntos y es bastante significativa. Ahora bien, lo que estamos midiendo, y está bien, son los niveles de pobreza, más no la pobreza en sí del peruano de pie. Eso sí, ahí está la diferencia, ¿no? Porque nosotros no sentimos que efectivamente nuestra pobreza está yendo bien. Ahí hay algo, efectivamente. ¿Se está disminuyendo los niveles de pobreza? Sí, está bien. Sin embargo, en los últimos años, aquí a partir del 2013 hasta el 2015, pues, la disminución de la pobreza ha sido cada vez menor. Y va a seguir siendo cada vez menor, que ya sabemos que estamos en una etapa de enfriamiento de la economía. Por consiguiente, si se crece menos, pues hay menos oportunidades para poder seguir disminuyendo este tema de pobreza. Y es bien difícil llegar, no va a ser tan sencillo, pues, que se cumpla probablemente la meta del gobierno, que es al 2021. La pobreza total la quieren llevar hacia el 15% y la extrema prácticamente erradicarla a 1%. Entonces, eso es bastante ambicioso, lo cual tendría un problema si es que seguimos con este fenómeno, con esta etapa de enfriamiento de la economía. Sin embargo, pues si nosotros pasamos, o mejor dicho, analizamos ya en dos partes, ¿no? La pobreza en sí para un espacio rural y la pobreza para un espacio urbano, pues tenemos este escenario, que aún cuando los niveles de pobreza han disminuido, pues siguen siendo bastante altos, ¿no? Si bien es cierto, en 2009 la pobreza general marcaba 66 y para 2015 marcado 45, es bastante la disminución, pero aún así es bastante alto porque está sobre el 45%, es inmenso. Y respecto a la población rural, es más aún, ¿no? Es más aún. La diferencia se nota claramente. Y esto es algo que pareciera que ya nosotros nos hemos acostumbrado a ese escenario.
Pareciera que ya estamos acostumbrados a decir, bueno, sí, la pobreza urbana es mucho menor respecto a la rural. Es un escenario que no cambia, que está presente ahí, y eso debe ser sinónimo de preocupación. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué van pasando los años, seguimos disminuyendo la pobreza total, pero el escenario de pobreza extrema y rural no cambia? Es el mismo. Esa separación entre la pobreza urbana o el poblador urbano y el poblador rural, pues no cambia, está ahí. Esa separación se llama la brecha, ¿no? Que nosotros conocemos. Esa brecha sigue igual, no se hace nada. Pasan los años, cambian los gobiernos, se utilizan políticas económicas, se aplican las políticas económicas, sí, se disminuyen los niveles de pobreza, pero cuando tú separas eso, sigue lo mismo. Seguimos en la misma situación, si te das cuenta, ¿no? Esa separación tan grande, tan abismal de la pobreza urbana respecto a la rural. Ahí se ve la separación. Es más, no solamente eso, sino que se ve que se mantiene la diferencia en 3 puntos. La pobreza rural es 3 veces más que la pobreza urbana. Y sigue siendo lo mismo, sí, seguimos incluyendo, pero sigue siendo, esa separación es la misma. Ahora, ¿qué implica esa separación? ¿Qué hay detrás de esa separación? Por ejemplo, la diferencia entre los ingresos, los trabajos, los sueldos, las oportunidades, el acceso a servicios básicos, todo es totalmente diferente y no cambia. El tema de preocupación es que no cambia. ¿Por qué no se requiere? ¿Por qué no se cambia eso? Si hemos tenido situaciones de economía bastante bien, hasta antes del 2013, pues aquí, ¿no? La economía venía para bien. A partir del 2013, 14, 15, pues se vino un bajón, ¿no? Pero si es así, ¿por qué no se dan esas oportunidades? ¿Por qué esto no se cambia, ¿no? Entonces, ahí es la pregunta para hacernos nosotros. ¿Qué está pasando? Y si nosotros miramos ya en mapas de pobreza, que se establece, toda esta información está hecha en función del ENEI, los datos que vota el ENEI. Entonces, si nosotros vemos la evolución y queremos marcar cómo ha sido la pobreza en términos ya de provincias, es similar. El escenario es el mismo, no cambia. Parece que ya nos hemos acostumbrado a decir que tanto la pobreza total como la pobreza extrema en Cajamarca ha sido mayor. El departamento el departamento de Cajamarca en el 2011 y el 2015 sigue siendo el departamento con mayor nivel de pobreza. Más del 50% de su población es pobre. No solamente eso, sino también es el mismo escenario en la pobreza extrema. O sea, Cajamarca, además de tener más del 50% de su población pobre, tiene también más del 50% de su población en pobreza extrema. ¿Ves? Entonces acá hay un escenario bastante... ¿Pero qué está pasando acá? Eso es gran contradictorio. ¿Por qué? Porque mira, si tú investigas bien, tú sabes que Cajamarca tiene un gran potencial que es la minería. ¿No es cierto? Y eso es algo contradictorio para ponerse a pensar. ¿Qué está pasando si Cajamarca es el departamento con mayores niveles de pobreza, si tiene ese recurso que se llama la minería y hay algo? ¿Qué está pasando ahí? No se está aprovechando los otros recursos que tiene esa provincia, como por ejemplo puede ser la productividad, en producción, en la parte agrícola, ¿no? Y todo, la pesca, el turismo, ganadería, exacto. Caso contrario sucede con el departamento de Madre de Dios. Madre de Dios, durante todo este periodo de análisis, lo que se mantiene lo mismo, es la provincia que según este indicador, según esta medición de pobreza en términos de pobreza monetaria, medimos la pobreza en términos de gasto, Madre de Dios es el departamento que tiene los menores niveles de pobreza, ¿no? Y aquí hay pobreza y pobreza extrema, los menores niveles de pobreza. Sin embargo, si tú analizas y buscas más, Madre de Dios es el departamento que tiene los peores niveles de servicios básicos. Es decir, tiene los peores a nivel de departamento, tiene los peores niveles de agua, saneamiento, electricidad, comunicación, transporte. Pero ¿cómo? Si es el departamento que tiene menores niveles de pobreza. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ves? Entonces, ¿no? Contradicción, es una paradoja, podemos decir nosotros, ¿no? Es una contradicción. Tema de investigación, por ejemplo. ¿Qué está pasando ahí? Pero además de eso, Madre de Dios, además de tener los menores niveles de pobreza, peores indicadores de acceso a servicios básicos, además de ello, en términos ya de Producto Interno Bruto, es el departamento que menos nivel de PBI tiene. Cosa contradictoria. ¿Cómo puede ser que tiene los menores niveles de pobreza cuando tiene el menor nivel PIB? Debería ser lo contrario. Debería tener un mayor PIB que refleje efectivamente que está marcando que tiene menores niveles de pobreza. ¿Qué está pasando ahí, no? Cosa para investigar y que ya sabemos, salta a la luz clarísimo, que la parte ilegal, la informalidad, pues no se registra en el PIB.
¿Ven cómo llegamos a deducir? Eso es. Entonces, eso no está registrado en el PIB. Y eso es lo que debería estar pasando en Madre de Dios, porque si Madre de Dios tiene los menores niveles de pobreza, y que estoy viendo acá, y esto es un análisis que hace el INEI a través del término de gasto, o sea, que está gastando más de esa línea de pobreza, entonces debe haber un problema. ¿De dónde obtiene el dinero? Pues de una forma informal. En Madre de Dios, claro, tal ilegal, tal ilegal, y todo es ilegal, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Investigar, ahí podemos, un gran material para investigar. Entonces, pues esto marca claramente, ¿no? Que además, ¿no? Entonces, esto marca que Perú, pues es un país, ¿no? Donde vemos que si bien es cierto los niveles de pobreza están disminuyendo, la desigualdad es, no se ha hecho nada. Hemos avanzado en disminuir los niveles de pobreza, pero no hemos avanzado absolutamente nada en disminuir la desigualdad, porque esto lo está marcando, ¿no? Y justamente ese es el análisis que obtuvo este gobierno cuando entró y dijo, bueno, aquí mismo, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, el Perú es un país pobre que tiene alrededor de 6,5 millones de población en situación de pobreza, en el que existe altos grados de desigualdad con población que no tiene ingresos suficientes para poder cubrir una canasta básica y que no tiene acceso a servicios. ¿Ves? ¿Cómo hemos llegado a deducir? Por los datos. Y así pasamos. Entonces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Bueno, es que todo esto está medido, está hecho en función de la pobreza por gasto, a través de la pobreza. Entonces aquí debe haber un problema. Entonces, la medición de la pobreza por gasto tiene sus beneficios y también sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, pues justamente una desventaja es esto, es que es muy limitado porque no captura efectivamente la pobreza del peruano. No llega a capturar verdaderamente la pobreza del peruano. Y eso porque cada peruano vive la pobreza, tiene la pobreza de forma diferente, ¿no? Entonces, pues no se necesita otros indicadores que complementen a este indicador de pobreza monetaria, ¿no? Entonces, Cajamarca, por ejemplo, o Madre de Dios, por ejemplo, es clarísimo de cómo, lo que acabamos de ver, Madre de Dios es un ejemplo clarísimo de cómo la pobreza monetaria, la forma como se está midiendo, pues tiene sus limitaciones, clarísimo se nota, ¿no? Porque ¿cómo es posible que Madre de Dios tenga los menores niveles de pobreza y los peores indicadores de acceso a servicios básicos? Ahí nomás se nota la diferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que decíamos, lo marcamos. Yo puedo gastar, yo peruano de a pie, puedo gastar más de 328 soles, que es el valor de la línea de pobreza al mes, pero sin embargo sigo siendo pobre, porque sigo viviendo en unas situaciones de hacinamiento, o porque simplemente no tengo acceso al agua, por ejemplo, no tengo saneamiento, o no tengo simplemente comunicación, ¿no? O simplemente tengo la educación primaria, nada más. Pero sin embargo gasto más de la línea de pobreza, del valor, del costo de la línea de pobreza, ¿ves? Entonces, se necesita otros indicadores, además de esta forma de medir de forma monetaria, que complementen, ¿no? Para poder darme cuenta cómo puedo captar mejor el tema de la pobreza. Y justamente, ahí lo que yo he querido utilizar en este trabajo de investigación es el aporte de Amartya Sen. ¿Qué dice Amartya Sen? Amartya Sen dice, bueno, la pobreza, como lo hemos visto, no solamente debe ser visto en función a una sola variable que es el dinero, no, tiene que ser visto en función de otras variables, porque el efecto es multidimensional, no solamente unidimensional. Entonces, ¿qué otras variables pueden entrar? Pues, por ejemplo, estos que están acá. Por ejemplo, yo necesito ver la pobreza en términos de, por ejemplo, vivienda, salud, educación, acceso a servicios básicos, agua, saneamiento, electricidad, comunicación. Ver la pobreza en forma de la vulnerabilidad. Hablar sobre esta línea de pobreza es muy rico en temas de investigación. Créeme que sí. Aquí podemos hablar de mucho. Sin embargo, lo que podemos decir es lo siguiente. En el término de vulnerabilidad, esta es la línea de pobreza. Dice, bueno, el costo para el 2015 ha sido de 315 soles, para el 2016 ha sido de 328 soles. Bueno, si tú gastas más de 328 soles, estás en este escenario que eres no pobre. Si consumes menos, estás en este escenario, ¿no? A ver, alrededor de esta línea de pobreza existe demasiada población que es extremadamente vulnerable. Extremadamente vulnerable. ¿Qué significa eso? Pues, ¿no? Que a cualquier shock de la economía que puede pasar, pues fácilmente la gente que está acá en este escenario, muy cerca de la línea de pobreza, pues nuevamente desciende a ser pobre. Y el pobre que está acá, en un escenario de enfriamiento de la economía, por ejemplo, pues ¿qué hace? En lugar de avanzar a este escenario, pues sigue retrocediendo. Puede llegar hasta la línea de pobreza. ¿Ves? Existe demasiada vulnerabilidad en este escenario.
demasiada vulnerabilidad. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, pues se debe proteger esta situación. Yo necesito capturar la pobreza en términos de vulnerabilidad para saber qué debo hacer en esta situación. ¿Qué debo hacer cuando hay un shock económico? ¿Qué debo hacer cuando estoy en una etapa de enfriamiento de la economía? Que es lo que estamos viendo ahora. En temas de vivienda, necesito ver o capturar la pobreza, por ejemplo, cuando tengo hogares en viviendas inadecuadas, cuando yo vivo en hogares de hacinamiento, eso es lo que acabo de decir. Yo puedo gastar más de la línea de pobreza, pero sin embargo vivo en hogares de hacinamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en hogares totalmente inadecuados, en habitaciones en las que solamente debe ser acomodado por una persona, pero sin embargo viven muchas personas. Es extremadamente caótico. Pero, por ejemplo, en temas de salud, ¿no? Esto es fundamental, esto es fundamental. Si nosotros queremos, por ejemplo, ver la pobreza en términos de indicadores solamente, indicadores infantiles, eso es importantísimo. Desnutrición crónica, anemia, mortalidad. ¿Y qué decir del CIS y el estrés? ¿No? Eso es ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que si la pobreza, eso me gustaría que te preguntes, ¿no? Para un trabajo de investigación, ¿cómo es posible que si la pobreza está disminuyendo, los niveles de pobreza están disminuyendo? Eso está bien, pero sin embargo tenemos altos niveles de anemia, que está sobre el 33%. Tenemos altos niveles de desnutrición crónica, que está sobre el 18%. Mortalidad infantil, sobre el 13%. Bueno, en el CIS y en el salud, alto grado de infiltración, ya se sabe. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que si la pobreza está disminuyendo según el cuadro que acabamos de ver, sucede esto? Y más aún, conociendo las implicancias que nosotros tenemos, por ejemplo, solamente de la anemia. Eso dice, bueno, ya se sabe, un niño que tiene anemia, pues no se va a desarrollar igual que un niño que no tiene anemia. Muy bien, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la implicancia para el Perú? Y no solamente para el Perú, sino para el propio niño y su familia que haya tenido anemia. Pues eso es, ¿no? Un niño que ha tenido anemia, todas sus capacidades, el desarrollo, ¿no? Su proceso de desarrollo como persona no va a ser igual a un niño normal. Y por consiguiente, no va a tener las mismas oportunidades que un niño normal, ¿no? Entonces no se va a desarrollar bien. La capacidad intelectual va a ser por un niño. Entonces, el tema central, ¿cuál sería? Pues que la pobreza que va de generación en generación no se va a poder romper. Todo por el tema de la anemia. Eso es muy importante. Buen trabajo de investigación. Por ejemplo, ¿y qué decir acá en el CIS y el que existen altas tasas de filtración? Eso ya es escandalosamente. Entonces, necesito ver un indicador, algo que me relacione eso. Por favor, si pasamos uno más. Por ejemplo, en educación, indicadores de atraso necesito. Pues, ¿ves qué limitado es el tema de la pobreza monetaria? ¿No? Yo necesito encontrar otros indicadores. Por ejemplo, indicadores de atraso escolar, indicadores de analfabetismo, niños que no asisten a la escuela. Ahora bien, aquí en accesos básicos, claro, agua, saneamiento, electricidad, comunicación. Eso es fundamental, ¿no? Es un crimen que una persona no tenga agua. Eso es un crimen. Hoy por hoy, el no tener agua, pues, ¿no? Esa es una condenación a la pobreza. Por ejemplo, en términos de vulnerabilidad, ¿no? Shocks adversos. Lo que acabamos de pasar, por ejemplo, el fenómeno del niño. Este fenómeno del niño que nosotros acabamos de pasar, que dicho sea de paso, nos ha mostrado a nosotros que no estamos nosotros, no tenemos un plan de contingencia, o mejor dicho, no sabemos cómo afrontar esa situación. Nos desesperamos. Es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, este fenómeno, el efecto no ha sido algo simple, ha sido algo intenso. Ha sido algo intenso de forma tal que ha disminuido la economía. Si tú revisas, yo te invito a que revises los indicadores de PIB que acaba de pasar, ha sido bien bajos, y entre ellos la causa de esa disminución de ese PBI de 2% que hemos crecido, que es extremadamente pequeño, pues una de las consecuencias, además de la corrupción, ha sido ese fenómeno del niño. El efecto ha sido intenso, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo podemos capturar eso en términos de pobreza. La inseguridad, pues el no tener un empleo, ¿no? O no tener pensiones, por ejemplo. Claro, ¿cómo puedo captar yo la pobreza, ¿no? Aquí en términos subjetivos? Esto es un enfoque muy nuevo, ¿no? Mejor dicho, una forma de medir la pobreza. Es decir, cuando tú te sientes pobre, tú puedes gastar más de esta línea de pobreza como se vive, pero sin embargo yo me siento pobre. O puedo tener estos determinados servicios, pero me sigo sintiendo pobre, ¿no? En términos subjetivos. Y la gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad, pues la corrupción, ¿no? Eso es un tema muy, que dicho sea de paso, ¿no? Sería un trabajo de investigación muy importante ver por qué la corrupción es cada vez mayor. Y bueno, lo que acaba de pasar, ¿no? Que es extremadamente notorio, ¿no? El tema que está pasando. Funcionamiento de las instituciones, la transparencia, el concepto de democracia, ¿no? Entonces, yo necesito captar
pues la pobreza no solamente en términos monetarios, que es lo que acabo de ver, está bien, ¿no? Pero necesito ver la pobreza con estos enfoques de acá. Y estos enfoques, que son el enfoque ya multidimensional, que tiene diferentes aspectos, captura diferentes factores que golpean muy fuerte la pobreza, pues por acá pueden salir demasiados temas de investigación, muchos. Ahora bien, ¿cómo puedo relacionar eso que yo estoy viendo? ¿Cómo puedo relacionar estos temas de pobreza, por ejemplo, con el acceso al servicio básico? ¿Cómo lo relaciono? Es justamente ahí donde entra ya el término de la econometría. Ahora sí pasamos, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde ya utilizo yo el término de ¿para qué me sirve esa herramienta de econometría que yo he venido estudiando, ¿no? en el término de mi carrera? Pues justamente me sirve para eso. Yo tengo esta idea, bueno, ya sé, tengo la pobreza, ya sé que la definen en términos monetarios que es limitada, porque yo sé que la pobreza depende de otras cosas más, como por ejemplo el acceso a servicios. Pero ¿cómo relaciono esos dos? ¿Cómo lo hago? Y justamente, para relacionar eso, pues yo utilizo la econometría. La econometría yo sé que es una materia que se estudia, que concentra las tres materias que yo he estudiado: la economía, la matemática y las estadísticas. La econometría, ¿qué dice? ¿No? Utiliza las matemáticas justamente para eso, para poder plasmar esa idea de la realidad económica que yo sé, de la realidad del escenario en el que yo estoy viviendo, esa realidad económica la quiero capturar y la quiero plasmar en un término matemático. Para eso utilizo las matemáticas. Las plasmo así, en términos lineales. Entonces, una vez que tengo eso, pues yo tengo que calcular esos valores. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es cada valor? Una vez que los he calculado, pues necesito saber si efectivamente esos valores que he calculado son significativos, es decir, son importantes, afectan, están bien o están mal. Y para eso utilizo las estadísticas, para corroborar si esos valores que yo estoy utilizando son correctos. Para eso utilizo las estadísticas. Y la economía, o mejor dicho, la teoría económica, la utilizo para darle sentido a lo que yo estoy haciendo, para darle sentido económico a ese trabajo de investigación que yo estoy haciendo. Por ejemplo, el tema de pobreza, ya sé, la pobreza monetaria es limitada, necesito comparar con otro indicador, una pobreza multidimensional, como por ejemplo el acceso a servicios. Lo plasmo en forma matemática, en esta de acá, y ya, puesto que ya lo plasmo en forma matemática, lo voy a calcular a través de los software que yo conozco para este tipo de modelos económicos. Puedes utilizar el STAT, el IBIUS, el MATLAB, el R y tantos que hay. Y ya calculo los valores y obtengo los parámetros que yo necesito y le doy el sentido económico. Y digo, bueno, efectivamente, bueno, yo sé por intuición que, pues no, si yo tengo el acceso al agua, mi pobreza disminuye. Eso por intuición yo lo sé, pero yo tengo que demostrar eso, demostrar si efectivamente es correcto. Y una vez que lo he demostrado, ¿en cuánto afecta eso? Ya sé que es significativo, ya lo demostré, ya saqué, ya lo plasmé, y ahora yo digo, pues bueno, eso será significativo, es decir, será relevante, es importante, voy por buen camino, necesito saber eso. Entonces, justamente la econometría te permite eso. Ahora bien, pues ya digo, bueno, en este caso, ¿no? Yo voy a plasmar la pobreza monetaria como una pobreza multidimensional y quiero obtener los resultados. Bueno, entonces yo digo, para esto utilizo, hay un modelo econométrico muy interesante, muy usado en estos trabajos de investigación que se llaman los modelos de corte transversal o los modelos logísticos. Logísticos porque utilizan, en la parte matemática, utilizan la función logística para poder establecer esos modelos. Entonces, el resultado que te da son en términos de probabilidades. Y el uso que tú utilizas para las variables, ¿no? La forma como utilizas también es en términos de probabilidades. Entonces, se plasma matemáticamente utilizando la función logística como es esta de acá, pero créeme que esta función logística que yo veo, ¿no? A simple vista, ya lo vi, que es demasiado complejo respecto a esto. Para mí es mucho más sencillo analizar esto de acá y según mis econometrías que yo ya he pasado, si es que ya la pasé, me han enseñado a hacer un análisis en términos lineal, pero más no hacer un análisis en términos ya exponencial como lo estamos acá. Entonces es demasiado complejo, yo no sé hacer eso. No, pues, entonces ese es el problema. El investigador dice, oh no, esto es muy complejo. Para empezar yo ni siquiera sabría cómo plasmar eso. No, pero es que pasar de este escenario tan complejo a este escenario que es mucho más sencillo, que lo que yo sé analizar, porque es lineal, no es complicado. No hay por qué asustarnos, no hay por qué ponerle una traba, ¿no? Y limitar tal vez mi trabajo de investigación a algo muy cortito. No. Esto tiene una solución que es muy sencilla. Este modelo se trabaja en términos de probabilidades y si es en términos de probabilidades, las variables que entran en este modelo econométrico, como ya lo vas a ver, los que ya lo han llevado, tienen un poquito más,
pues las variables pueden entrar de forma cuantitativa y de forma cualitativa. Cuantitativa es un valor, una cantidad. Por ejemplo, ¿no? Los años de estudio, mis años de edad, qué sé yo, el número de hijos. Pero una variable cualitativa es una variable que te va a ti, que te permite capturar una cualidad, como por ejemplo, si eres pobre o eres no pobre. Si tienes agua o si no tienes agua. Si tienes servicio a electricidad o si no tienes servicio a electricidad. Entonces, tú lo que haces es transformar esas variables solamente en dos valores, 1 y 0. 1 si es que tienes el bien y 0 si no lo tienes. 1 si tienes la enfermedad y 0 si no lo tienes. ¿Entiendes? 1 si el evento va a suceder y 0 si el evento no sucede. Entonces tú dices, bueno, 1 si es que el evento sucede, 1 si es que soy pobre y 0 si es que no soy pobre. Entonces ahí yo voy catalogando mis variables en función a lo que yo necesito. Por eso se llama un modelo de tipo corte transversal, un modelo que utiliza las probabilidades para obtener los resultados. ¿Ah? Entonces, bueno, pues, y utiliza para esto la función logística. Es muy sencillo. Entonces, ¿cómo hemos llegado, por ejemplo, hasta ahí? Unas matemáticas muy sencillas que lo voy a demostrar ahorita. Por ejemplo, le digo, en términos de probabilidad, digo, bueno, y sub 1 es igual a 1 y digo, y es pobre. Entonces, cuando y coge el valor de 1, este es pobre. Y cuando y coge el valor de 0, es porque es no pobre. Y ya está. Y así, cuando la variable x coge el valor a 1, entonces el evento sucede. Y cuando la variable coge el valor de 0, es porque el evento no sucede. Entonces yo digo, si la variable x en este caso es electricidad, si electricidad es igual a 1 es porque tengo el acceso al servicio de electricidad. Y si es igual a 0 es porque no tengo el acceso al servicio de electricidad. ¿No? Así. Y por ejemplo, si y es igual a 1 es porque tengo la educación. Y si y es igual a 0 es porque no tengo la educación. Y así puedo ir catalogando las variables que yo necesito para mi trabajo de investigación. ¿No? Ahora, ¿cuántas variables? Poco, mucho, demasiado. Todo eso lo vas a ver ya en términos cuando tú llevas el curso de economía. Ahí te van a enseñar ni mucho, ni poco, cuánto, qué cantidad, de acuerdo a lo que yo voy a investigar, lo que quiero demostrar. ¿No? Porque ya como acabamos de ver en este panel, que digo, la pobreza depende de muchos factores, ¿no? Yo quisiera ponerlos todos, pero no se puede, ¿no? Porque te complica la investigación. Tiene que ser de acuerdo a lo que tú vas a estudiar, ¿no? Las variables que tú necesitas escoger. He utilizado mis matemáticas, mis estadísticas, y ahora me falta aplicar la parte econométrica, que es lo que vamos a hacer. ¿Ves? Entonces ya está, mira esa parte lineal, solamente que aquí yo he puesto z como una sola variable, pero z puede ser muchas otras variables más. ¿Ves? Entonces yo tengo acá, la razón de probabilidad es esto de acá. Entonces, esto puede ser, ¿qué cosa? La probabilidad de que el individuo sea pobre respecto a estas x que están acá, ¿no? Entonces, en econometría, ¿cómo decir? Pues si yo quiero hacer un modelo econométrico, yo plasmo esta forma lineal en la que la variable que está acá es la variable dependiente, la variable que yo voy a explicar, que intento explicar en función de las variables explicativas. Es decir, las variables x que van a explicar algo. En este caso, según esta función, yo tengo y que va a ser la pobreza, mi variable dependiente, y digo, para la parte de acá, las variables explicativas que van a ser las que van a explicar a la pobreza. En este caso puede ser el acceso, por ejemplo, al agua, al servicio, al agua, saneamiento, comunicación, transporte, energía, salud, educación, qué sé yo. ¿No? Muchas variables que yo quisiera poner, y ya está. ¿Ves que ya hice mi modelo econométrico? Ya está. Y variable dependiente para este modelo econométrico que voy a querer plasmar en términos de pobreza. Entonces, bueno, mi variable dependiente va a ser Y. 1, cuando el hogar es pobre, ¿no? Y esto lo voy a capturar en función de lo que me hace la pobreza en términos monetarios. ¿Qué dice? 1, cuando el hogar es pobre, cuando el gasto per cápita es menor a la línea de pobreza. Y 0, el hogar no es pobre, cuando su gasto per cápita es mucho mayor a la línea de pobreza. Entonces ya tengo definida mi variable dependiente. Y por acá tenemos las variables pues, explicativas, ¿no? Las he querido capturar en variables de características, por ejemplo, de la vivienda, el número de miembros que hay en la vivienda, las habitaciones de la vivienda, características del hogar, por ejemplo, un hogar, cuánto marca la pobreza cuando un hogar está, el jefe es, o la cabeza del hogar es una mujer o un varón, por ejemplo, cuánto marca la diferencia, el idioma, muy importante, ¿no? El idioma que habla el jefe del hogar, ¿no? Por ejemplo, acá los años de educación, la lengua materna, el capital que lleva, por ejemplo, tierras, número de activos, el capital físico público, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el acceso al agua, al saneamiento, a la electricidad, comunicación, el título de propiedad de la casa, y ¿qué más he puesto acá? Ah, ya, un capital social es cuando pertenecemos a determinadas asociaciones. En este caso podría ser, ¿no? ¿Cómo capta mi pobreza o cuál es la marginalidad en términos de pobreza cuando yo pertenezco, por ejemplo, al vaso de leche, a comunidades campesinas? Yo ya tengo mis variables dependientes.
tengo mis variables explicativas, ya lo plasmé en una forma matemática. Ahora el siguiente paso es calcular ese modelo. Para empezar, los datos que voy a obtener, pues todos esos datos están en el INEI, en el microdato. Todos esos datos están ahí, tú lo puedes capturar. El siguiente paso es justamente que las conclusiones y a continuación las recomendaciones les van a salir solitos, sale del resultado que tú has obtenido. Una vez que tú has trabajado bien, has hecho el modelo econométrico, ya te salen las conclusiones que las estás viendo marcaditas y a continuación te salen los resultados, perdón, las conclusiones y las recomendaciones, que pueden ser muchas recomendaciones. Entonces, según este modelo econométrico que hemos plasmado, pues ya tengo las conclusiones que salido así. Primero, efectivamente, en el periodo 2009-2015, que es el periodo de análisis que yo estoy haciendo, que bien tú puedes ampliar ese periodo, digamos, del 2007 al 2016, que marcarían los 10 años, ¿no? Claro, del 2007 al 2016 son 10 años, podría replicar esto para los 10 años. Efectivamente, la pobreza monetaria y pobreza extrema ha disminuido. Además, en este escenario, la línea de pobreza también, la línea de pobreza se ha incrementado en un escenario en que la pobreza ha disminuido, algo contradictorio. Bueno, a nivel nacional, el modelo de regresión logística muestra que efectivamente existe evidencia estadística para decir que el acceso a los servicios públicos, como agua, saneamiento, electricidad, teléfono, reducen la probabilidad de ser pobre, mientras que los hogares, o mejor dicho, sí mismos, los hogares que tienen el título de propiedad de vivienda, y que además esta vivienda tenga una mayor cantidad de habitaciones, tanto, ¿no? Pobreza. Pero por otro lado, los hogares que tienen una lengua materna, o que he hecho aymara u otros, pues aumentan la probabilidad de ser pobre. Esta es la conclusión que nosotros hemos llegado con nuestro modelo econométrico. Puede pasar una cosa. Entonces, pues, y de ahí ya salen las recomendaciones. De ahí solito salen las recomendaciones. Por ejemplo, bueno, si estoy viendo que los servicios básicos, efectivamente, intuitivamente yo lo sabía, pero ahora empíricamente lo he demostrado que sí afecta, disminuye la probabilidad. Contar con esos servicios ayuda a disminuir mi probabilidad. Pues entonces recomendar, pues, ¿no? ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué debe hacer el Estado para que pueda otorgar esos servicios básicos a la población? Principalmente a la población rural, que es lo que nosotros acabamos de ver, que existe una inmensa desigualdad. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo se llega a esos lugares? Con infraestructura. Con infraestructura. Así se debe hacer. ¿Infraestructura qué cosa es? Hacer las carreteras para que llegue el servicio de la comunicación fundamental, el internet fundamental. Hacer el desagüe para las aguas, el desagüe, todas esas cosas, es inversión. Qué bonito, qué interesante es que un estudiante, ¿no? Por ejemplo ustedes, que sin haber todavía terminado la carrera, ya están haciendo esto, ya están proponiendo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que se conozcan desde ya, pero con ideas, con propuestas, con trabajos de investigación como esto. Y acá pueden surgir muchas ideas para hacer un trabajo similar a este, ¿no? O si no, también de acá ampliando la muestra, como digo, pues coger desde el 2007 hasta el 2016, que están marcando los 10 años últimos, o sea, una década. Y ya tienes un trabajo de investigación por una década. Por ejemplo, solamente si te gusta el tema de pobreza, solamente con el tema de, aquí, indicadores infantiles. ¿Cómo afecta o cómo se ve relacionada la pobreza con los indicadores infantiles? Que dicho sea de paso, están mal, ¿no? Empezando o marcando la idea es de que si efectivamente los niveles de pobreza van disminuyendo, ¿qué está pasando acá? Por ejemplo. Buenas tardes, profesora Milagros, Victorio, los presentes. Le agradezco por la conferencia, la charla, ha estado muy interesante. Mi pregunta es la siguiente: ¿es muy posible que este enfoque monetario lo haga el INEI de esa forma, porque sigue de repente unos estándares internacionales de cómo se debe medir, ¿no? Sin embargo, hay una ley de transparencia y acceso a la información pública. ¿En qué sentido se cree que se está violando o no violando este derecho en cuanto nos presentan esta información con un enfoque monetario que tiene un sesgo, ¿no? Realmente? Entonces, quisiera saber su opinión en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. No, mira, efectivamente, como tú bien lo acabas de decir, hay un sesgo, ¿no? Pero, como bien yo decía, aplicar este enfoque, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y también la forma en que lo están usando. Para empezar, la forma en la que tú mides la pobreza depende de muchos factores y también depende de cómo está, depende de las características de pobreza que vive el peruano. Pues en América Latina, la mayoría de países tenemos casi las mismas características. Entonces, los países de América Latina, por decir casi todos, utilizan este método.
Entonces, una ventaja de este método, de hacerlo de esa forma, que es sesgada, claro que sí, pero otorga que tú tengas una colección de datos, ¿no? Una huella, por decir, de cómo está la situación de la pobreza en tu país. Para empezar es eso, tienes una data, tienes algo de qué hablar, cómo ha evolucionado, porque lo estás marcando, porque lo estás haciendo a través de encuestas. Eso es por un lado. Por otro lado es que tú puedes comparar en sí ahora la pobreza con otros países. ¿Por qué? Porque como acabamos de decir, no existe un modelo único, no existe una forma única de medir la pobreza. Como no existe, pues todos los países que miran de forma diferente, ¿no? Si es así, ¿cómo podemos comparar? ¿Cómo yo podría comparar la pobreza de Perú con la pobreza de Chile si están utilizando enfoques diferentes? No se podría, ¿ves? Entonces, eso es también uno de los por qué se utiliza este método en la mayoría de los países, ¿eh? Entonces, comparan, en términos monetarios, la pobreza de A es mayor o menor respecto a la pobreza del país B. La pobreza del país A es mayor o menor respecto al país B. ¿Ves? Todo tiene un enfoque. Sin embargo, el mismo INEGI también ya está viendo que va a incluir o está viendo, haciendo análisis o trabajo de ser un enfoque multidimensional, que es diferente al enfoque de necesidades básicas insatisfechas, ¿eh? No son lo mismo, parecen similar, pero no son lo mismo, ¿eh? Son diferentes. Entonces, eso es, ¿no? El tiempo está cambiando, evolucionamos todos, y también tiene que evolucionar la forma de cómo medir esta pobreza. Tenemos que encontrar un indicador que me refleje mejor la pobreza. Eso es. Hay una proyección de especialistas que la pobreza no va a reducir. Y además, otro punto importante es que la línea de la pobreza, esa población vulnerable que recién ha salido de la pobreza por políticas públicas, es del 30%, que es una cifra bastante alta. Con el proceso de desaceleración económica, probablemente con la proyección que se tiene, esta población va a regresar a la pobreza. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿qué políticas macroeconómicas de corto plazo tendría que recomendar para un poco, digamos, lidiar con este problema, ¿no? Para disminuir niveles de pobreza de forma significativa, tiene que haber un crecimiento en la economía de forma significativa. Es más, además de forma significativa, debe ser un crecimiento consistente. ¿Qué significa consistente? Que cada año efectivamente crezcamos, por lo menos, como mínimo, sobre el 4%. Y eso no está pasando. Y eso tampoco va a pasar. Lo que me acabo de enterar es que el BBVA Research acaba de nuevamente modificar su proyección para el PIB de este año, que tenía 2.8, lo ha bajado a 2.2. ¿Cómo es posible que podamos reducir los niveles de pobreza con un crecimiento de 2.2%? Y ten por seguro que si ya eso hizo el BBVA Research, las otras entidades financieras también van a hacer lo mismo, y por consiguiente el MEF y los otros que conocemos del Estado también van a volver a reformular las proyecciones del PIB. Eso va a ser así. Entonces, pues es imposible, ¿no? Efectivamente, los niveles de pobreza cada vez más va a ser menor la disminución que se va a dar. Y es muy probable que al 2021 pues, no se llegue al bicentenario, ¿no? La meta que se había establecido. Bueno, eso por un lado. Pues efectivamente, no existe, alrededor de la línea de pobreza existe demasiada vulnerabilidad, lo que acabamos de decir. Y esa vulnerabilidad es cada vez más activa en esta situación en la que estamos ahorita, de enfriamiento de la economía. ¿Por qué? Y más aún que, a ver, los últimos gobiernos que acaban de pasar han utilizado la estrategia, ¿no? La estrategia de los programas sociales para poder atacar ese problema, ¿no? Entonces, pues, la estrategia social, la política, los programas sociales están bien, ¿no? Pero, pues, tienen mucha deficiencia. El problema principal es la focalización, que trae consigo la filtración y la subcobertura. A veces por un lado. Entonces, hay mucha población que ha salido del escenario, ¿no? de pobreza extrema al escenario de no pobre, justamente por recibir este tema de programas sociales. En términos, básicamente estamos hablando de la transferencia monetaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya no se le da el dinero a la persona? Entonces, ya no hay transferencia monetaria, porque ya no hay ingresos para los programas, porque ya no hay presupuesto para los programas sociales, porque simplemente la economía ya no creció, lo cual implica que dejó de tener menos ingresos vía tributo para poder solventar ese programa social. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, la vulnerabilidad es inmensa. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, por ejemplo, a mí una buena idea se me ocurre es que lo que debemos de dar nosotros es, ¿no? Si bien es cierto, sí, programas sociales, pero programas sociales que sean productivos, no contentarnos solamente con recibir, sino que nosotros tengamos que crear nuestro propio ingreso. O sea, que debamos recibir ayuda, sí, pero para poder producir mejor, para producir, para empezar.
¿no? Para crear nuestros propios ingresos vía nuestra productividad. Hay muchas regiones que están abandonadas y que sin embargo tienen un potencial inmenso, que no tienen la ayuda, o mejor dicho, no existe, no hay forma de cómo poder otorgarles eso, ¿no? La productividad, enseñarles a ser productivos. Porque no solamente darle la plata, ya tienes el problema, toma dinero y ya. No es así. Hay que enseñarle a cómo ser productivo utilizando el potencial que tiene en esa región. La agricultura, la ganadería, qué sé yo, todas estas. El turismo, la comida, la gastronomía. Claro que sí, hay que enseñar. Entonces, para mí una muy buena propuesta, por ejemplo, podría ser eso, ¿no? Una propuesta de corto plazo es eso, ¿no? Hacer programas productivos, enseñarles a cómo crear ellos, enseñarles a cómo poder aumentar su potencial, ¿no? Que sean más competitivos en el mundo. Por ejemplo, para mí podría ser eso, ¿no? Una gran posibilidad de formar una línea de investigación dentro de la carrera de Ingeniería Económica. Esta línea de investigación orientada a la pobreza y formas como medir, porque veo solamente mirando este cuadro que es una diapositiva matadora, ¿no? Porque acá hay un sinfín de trabajos de investigación que los estudiantes en general podrían ir armando, podrían ir desarrollando y con contribuciones directas a sus comunidades. A eso es lo que quería llegar. ¿Cómo puedo retribuir lo que yo estoy recibiendo de la forma en la que yo estoy aprendiendo? ¿Cómo lo puedo retribuir con esto? Con un buen trabajo de investigación. Con un trabajo de investigación, por ejemplo, de acá, antes existen muchas formas, por ejemplo, para estudiar. Yo vengo, por ejemplo, digamos, yo vengo pues de Apurímac, digamos. Entonces, ¿cómo está el escenario en términos de indicadores infantiles de Apurímac? ¿Cómo se refleja? Oye, yo tengo el estudio, el Estado está, yo vengo por beca 18, he hecho un trabajo de investigación en el cual está relacionado, según la carrera que yo estoy estudiando de economía, de la pobreza con estos indicadores de indicadores infantiles. Y aquí veo que está mal, hay algo aquí, hay que hacer algo. O sea, mi trabajo de investigación me está diciendo eso. Hay algo aquí, que debemos hacer algo acá, ¿no? Entonces, yo soy estudiante y tengo estas propuestas, tengo estas ideas. Y créanme que tú tienes un plus ya ganado, que el Estado te va a escuchar. Créeme que te va a escuchar, ¿por qué? Porque tú eres de beca 18. Pero algo en tema de Cajamarca, ¿por qué hay demasiada ilegalidad en Cajamarca? ¿Por qué hay un PIB demasiado bajo en Cajamarca? Sin embargo, hay mucho movimiento, mucho comercio. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Ves? Claro que se puede hacer un trabajo de investigación muy interesante. No solamente para eso, para muchos. Bueno, los que no son de provincia, los que son de Lima, por la corrupción. ¿Qué está pasando con la corrupción? La transparencia. ¿Trabajan bien las instituciones que nosotros tenemos? ¿Cómo se refleja? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos empezar desde ya eso? ¿Ves? Muchos temas por investigar acá, muchos temas. Qué bonito sería que ustedes vayan haciendo desde ya, ¿no? Desde ya. Vayan empezando un tema de investigación y pues van pasando los ciclos y vas viendo que este tema de investigación, en este ciclo, con el curso que estoy aprendiendo, estoy investigando más. Avanzo otro curso más y más me enfoco en mi trabajo de investigación, voy dándole más forma y ya tengo un trabajo hecho. Eso es. Sí, claro, por favor. Profesora, en primer lugar, felicitarla. Ha sido una exposición en primer lugar, muy ordenada, muy esquemática y que lo aprecio mucho, ¿no? Yo la verdad que he valorado bastante este esquema, ¿no? Muy explícito. Y ahora vemos ahí en esta diapositiva, digamos, la cantidad podríamos decir, de vectores de investigación, ¿no? En realidad es una línea, comentaba con nuestro decano, que la línea de pobreza es un área, puede ser una línea de trabajo en la universidad, por cierto, pero y como todos podemos verlo, genera muchos vectores de investigación, solamente pobreza, estamos hablando de pobreza. Bueno, el país tiene muchísima cantidad de temas para poder abordar, ¿no? Acá yo solamente quería más o menos saber su opinión y naturalmente creo que de repente va a coincidir conmigo, en el sentido de que si bien es cierto podemos hacer estudios econométricos bastante puntuales naturalmente para poder seguir continuando con la investigación, sentar elementos concretos para poder hacer nuevas investigaciones, naturalmente vemos que hay un trabajo puntual y sobre todo en muchos de los aspectos
tiene una naturaleza de diagnóstico, un diagnóstico muy puntual, ¿no es cierto? Entonces, en ese diagnóstico vale la pena validar los modelos. Claro, porque si no validamos el modelo, podría ser que digamos, una investigación tan precisa o diríamos tan inductiva, por decir en otros términos, podría de alguna manera divorciarse de ese modelo más deductivo, que sería el modelo de validación del modelo, ¿no? Validador del modelo, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, cómo elegir un modelo logístico, se ajusta eso a los condicionantes deductivos. Un poco ese es el tema, ¿no? Que de repente no deberíamos perder el factor deductivo, el factor que valide el modelo, porque es enorme la cantidad de variables que tenemos en el entorno. Por ejemplo, trabajar el tema de corrupción es enorme, es enorme. Y bueno, cada uno tiene su enormidad. Entonces, importante, yo creo que es destacar, o bueno, por lo menos me preocupa a mí, validar el modelo. Estaba revisando hace poco algunos modelos del institucionalismo económico respecto a la corrupción. Es impresionantemente hermoso el trabajo econométrico que se puede hacer en el campo, ¿no? Y bueno, eso es otra línea de trabajo. El institucionalismo económico es impresionante para poder explicar muchas cosas que, digamos, puede generar políticas. Porque si yo hago una política, por ejemplo, de desnutrición, sin considerar un entorno institucional apropiado, podría ser que esa política, como dice una premio Nobel, puede ser muy metafórica, y eso puede generar un desvío de recursos que no es apropiado, ¿no? Entonces, yo un poco insisto en validación de los modelos, que es importante, yo creo que para todos, y eso significa leer mucho. La parte econométrica es importantísima, ineludible, nos da la parte emotiva inclusive de ver que lo que estudio genera una realidad, claro. Podemos verlo en la realidad, pero también sería interesante continuar con esas lecturas porque hay mucho aporte, sobre todo de gente de premio Nobel como Elinor Ostrom, que habla de las políticas metafóricas, y esas políticas metafóricas muchas veces surgen de análisis muy deductivos sin dejar de tener validez, pero que a veces no tienen una conexión sistémica o de red, ¿no? Entonces es por eso yo insistiría que hay que pensar en validar los modelos. Sí, sí. Y en ese caso microeconomía y macroeconomía son los instrumentos fundamentales en este caso, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar, y yo la verdad le felicito extremadamente y me he quedado impactado de su exposición. Claro, sí. Efectivamente, para eso tienes que validar, claro que sí. Aquí yo no necesito de validar, eso es un resumen, ¿no? El trabajo es creo que tiene 40 y tantas páginas, pero ahí está validado cada uno, porque esto, porque lo otro, el resultado está bien, y lo hemos aplicado. Para los que ya han llevado la econometría, este test, me dice esto, así, para los que recién van a llevar, pues van a ver que existen formas de validar estos modelos económicos, porque de nada vale que tú lo hagas, ya está bien, y ¿quién te dice que está correcto o no? Pues hay que existir, las estadísticas, hay que validar, claro, pues hay que validar todo eso, ¿no? Y por supuesto, una vez que tú valides eso, pues entra tu teoría de microeconomía, macroeconomía, para que puedas dar sentido pues, a lo que estás haciendo, a los resultados que estás haciendo. Eso es, hay que validar, eso es fundamental. Claro que sí,